sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Bueno, bienvenidas otra vez a todas a Pañín, Mujeres con Propósito. Yo soy Dana. Yo soy Raquel, y el día de hoy tenemos una invitada especial, ella es Maritza. Tuvimos la oportunidad de haber estudiado con ella, entonces vamos a pedirle a Maritza que se presente. Muchas gracias, chicas, por la oportunidad de compartir con ustedes en esta tarde. Perdón si estoy todavía un poquillo resfriada, pero muy agradecida por la oportunidad de compartir en esta tarde con las mujeres que vayan a estar escuchando. Bueno, sí, Jenny fue nuestra profesora de inglés en el Instituto Bíblico que nosotras estamos, y de verdad estamos muy agradecidas por ella, por su vida, porque realmente ha sido de bendición para nosotras. Pero para empezar queríamos preguntarte, bueno, que nos contaras un poco acerca de tu vida antes de conocer a Cristo y cómo llegaste pues a sus pies. Gracias. Bueno, es una historia bastante larga porque ya tengo bastantes años. Gracias a Dios, voy a empezar un poco de atrás para adelante, contándoles que el año pasado, va a ser un año, el 1 de mayo, falleció mi padrastro, el cual considero el abuelo de mis hijas, ¿verdad? Aunque es papá de mi hermana, ¿verdad? Entonces, bueno, yo no crecí con mi mamá. Ahora vivo en San José, de hecho, mi mamá vive conmigo desde hace 20 años. Pero curiosamente cuando niña mi mamá no vivía conmigo, sino que yo me cuidaba personas porque mi mamá quedó embarazada soltera. Ella era una mujer del campo y su papá la echó de la casa cuando quedó embarazada. Entonces ella tuvo que ir a trabajar y a buscar quien me cuidara, ¿verdad? Y pues hasta los 6, 7 años que mi mamá ya estaba viviendo con mi padrastro, fue cuando pudimos como vivir en familia, de alguna forma. Dios realmente, puedo decir que tiene un plan que nosotras no comprendemos, ¿verdad? En aquel tiempo, a los 7 años, vivíamos en Vargas Araya. No hace tantos años, chicas, pero Vargas Araya era un lugar de solo cafetales, vivíamos en una casa muy sencilla de madera, y ahí fue cuando, pues por primera vez, ¿verdad? Nosotros empezamos a ir a la iglesia. Sin embargo, era un tema muy complicado porque mi padrastro había sido pastor, cantar en la iglesia, de todo había hecho en la iglesia, pero él no era una persona que estuviera cerca del Señor en ese tiempo. Sin embargo, Dios usó eso, Dios usó el conocimiento que él tenía, ¿verdad? Para llevarnos a todos como familia al Señor. Mi mamá recibió a Cristo porque mi tía la invitó en una visita a mi tía, hermana de mi padrastro.
mi mamá recibió a Cristo y ellos, después mi mamá y mi padrastro, a nosotros me acuerdo que nos obligaban a ir a la iglesia. Pasaron los años, ¿verdad? Y nosotros pasamos la escuela y cuando yo ya estaba más grande, como probablemente en sexto grado, porque yo recuerdo que tenía 12 años, nos hacían ir a la iglesia y ellos ya no iban, por ejemplo, mi padrastro decía mucho, había dejado de ir a la iglesia, mi mamá difícilmente iba, pero nos mandaban y yo le doy gracias a Dios por eso, por esa bendición, ¿no? De que siendo niños nos hicieran ir a la iglesia y pues aprender ahí de la palabra de Dios. Un día, una mañana, en una de esas clases para niños de esa edad, niños adolescentes de 12 años, que tenía yo, la maestra de la escuela dominical explicó cómo cada uno de nosotros, de una forma individual, necesitamos reconocer que necesitamos al Señor como Salvador, que somos pecadores y necesitamos restablecer nuestra relación rota con el Señor, que sin Cristo como Salvador no podríamos estar cerca de Dios, tener una comunión o relación con el Señor. Y esa mañana yo entendí que aunque yo era joven, niña de 12 años, tenía pecado, tenía de qué arrepentirme y que esa era la forma de poder acercarme a Dios de nuevo, de tener una relación. Y le pedí a un Cristo que perdonara mis pecados. Yo sé que esa mañana yo fui salva, que de ese tiempo en adelante Dios me ha acompañado a través de los buenos y los malos tiempos, porque no necesariamente seguí yendo a la iglesia, o hubo tiempos en los que fui yendo a la iglesia, ¿verdad? Pero mi vida adolescente se hizo muy, muy complicada. Mi padrastro fue una persona muy, muy difícil. Había mucha violencia al final en casa y a todas horas y por toda razón siempre había violencia, discusiones, llanto. Y si llegaba una compañera a buscarme, por cualquier razón, o sea, siempre estábamos atemorizados. Si llegaba una compañera a buscarme, él no me dejaba hablar con nadie. Decía que seguramente yo tenía una relación con esa mujer, ¿verdad? Si llegaba un hombre, peor. Si llegaba un compañero a dejarme un cuaderno o a preguntar algo de alguna tarea, eso era un escándalo en mi casa. Para mí sobre todo, pero también para mi hermano, que en ese tiempo también ya estaba, ¿verdad? Y pues así nosotros crecimos. Entonces, había tanto conflicto en mi casa que después, cuando un poco más grande, había mucho sufrimiento. Todos los días, mucha violencia. Mi mamá siempre estaba enojada. Bueno, ella se sentía como una mujer agredida, se sentía atrapada, que no podía salir de esa relación de violencia, porque dependía económicamente de mi padrastro, ¿verdad? Y porque nosotros todavía estábamos chicos. Y yo recuerdo que yo no sabía en ese tiempo que lo que tenía era ataques de pánico. Ahora lo sé, ¿verdad? Pero yo tenía ataques de pánico en el colegio, me descomponía, me daban como convulsiones, ¿verdad? Y no sabía qué era eso. Yo recuerdo que yo me tiraba en mi cama y lloraba y veía, no sé si alguno de ustedes ha tenido ataques de pánico, me entienden, es como que las paredes se mueven y ves imágenes y colores y rayos y cuántas cosas raras pasaban que yo ni sabía qué era lo que pasaba. Pero yo recuerdo que lloraba y yo le pedía, yo sabía que yo era hija de Dios. Yo sí sabía que yo era hija de Dios y yo le pedía a Dios que me quitara la vida, que yo no, o sea, que mi vida no tenía sentido, que no quería vivir más y yo no entendía por qué Dios no lo hacía.
Durante un tiempo fui a una iglesia, había una mujer mayor, yo tenía como 12, 13, pero había una mujer mayor como 17, 18 años que pasaba por mí para ir a la iglesia y pues Dios le usó, ¿verdad? Para hacer de bendición en mi vida, para que yo fuera a la iglesia, aprendiera más del Señor y para ir sembrando en mi corazón, ¿verdad? Eh, Cuando tenía 15, tuve la oportunidad de ir a un intercambio a Estados Unidos. Definitivamente eso cambió mi vida de muchas formas. Aprendí inglés bastante y cuando vine pues había crecido mucho, había madurado mucho y podía como enfrentar un poco mejor las situaciones que pasaban en mi casa, pues ya no era como esa muchacha siempre llorando, como siempre sin hablar con nadie, siempre como deprimida, siempre, sino que me había soltado un poco y, y cuando terminé el colegio, eh, bueno, le costó mucho a mi mamá aceptar, pero me fui a vivir sola. En ese tiempo había empezado a asistir a la iglesia de Bron, que está aquí en Zapote, con una amiga que tenía del colegio. Y ahí una señora, gracias a Dios por ella, en este momento ni siquiera recuerdo su nombre, pero ella abrió la Biblia y me mostró cómo mi vida era la voluntad de Dios. Me mostró el versículo que decía que aunque en oculto fuiste formado, ¿verdad? Que Dios tenía control de cada una de las circunstancias de mi vida, ¿verdad? Aún las que me estaban pasando en ese momento, las que me habían pasado, que había sido víctima de abuso, que cuando era más pequeña, que mi mamá no tenía comunicación conmigo, que hablábamos tampoco. Yo creo que consecuencia de que no había crecido con ella, ¿verdad? Siempre yo estaba ahí en casa, pero yo no hablaba nada, nunca hablaba nada. Era una de esas niñas como eh, invisible, ¿verdad? En la escuela era así, era sumamente tímida, sumamente retraída, aunque no lo crean, ¿verdad? Porque ahora ya no soy así, pero así era muy, tenía muchos complejos, tenía mucha resentimiento en mi corazón. Y esta señora abrió la Biblia y por primera vez de una forma particular, aun cuando yo sabía que yo era hija de Dios, pero yo pude ver en la Biblia el amor de Dios hacia mí en particular. ¿Sí? Cuando tu mamá te tuvo en las circunstancias que fuiste formada, Dios tenía un plan. Y, y en ese tiempo, ya cuando ya era un poco grande, ya tenía como 18 años, porque ya había salido del colegio, fue cuando empecé como a comprender el amor de Dios en realidad para con mi vida, para con mi vida. Y fue bueno, conocí el Ministerio Palabra de Vida y empecé bueno, fui a algunas actividades de Palabra de Vida, momentos, de hecho, recuerdo que fue una cosa tan fuerte en mi vida que yo hubo una vez que llevé como 19 visitas al Club Bíblico, porque, y cuando llegué, el director del Club Bíblico, que era un misionero de Palabra de Vida, y su esposa, me preguntaron después, ¿cómo hiciste esto de traer 19 visitas, verdad? Normal, yo solo les hablé de lo que está pasando en mi vida, ¿verdad? Y fue súper natural, solamente les contaba lo que era para mí en ese momento, lo que Dios estaba haciendo en mi vida y fue súper fácil llevar en ese momento esas 19 visitas a esa reunión de jóvenes, ¿verdad? Después, cuando entré a la universidad y también me ocupé mucho y empecé a trabajar y tenía 2 trabajos y fue un poco más difícil o estuve un poco menos cerca del Señor, ¿verdad? Mi comunión con el Señor no era tan fuerte aún como estar fuerte en el Señor y tener como mis prioridades correctamente, ¿verdad? Entonces tenía la universidad, tenía 2 trabajos, tenía
era muy, muy ocupada. Conocí al que fue mi esposo en Generales y, y yo sí recuerdo que cuando empezamos a hablar de casarnos, yo tuve como ese susto, ¿verdad? Y, y le expliqué, ¿verdad? Que no recuerdo cómo lo hablamos, pero como que yo era cristiana y yo necesitaba que si nosotros íbamos a ser pareja, que fuera algo bendecido por Dios, ¿verdad? Y en ese noviazgo, que en ese tiempo yo no iba a la iglesia, fuimos a la iglesia. Y mi esposo conoció en ese tiempo eh, a Melvin, a Melvin, famoso, ¿verdad? Melvin Álvarez, y él recibió a Cristo. Y entonces en nuestra relación de noviazgo, ya casi comprometidos para casarnos, empezamos a asistir ya en ese tiempo a la comunión de jóvenes mayores. Mi ex esposo empezó a servir, era un hombre con una pasión increíble para enseñar el evangelio, para trabajar con otros jóvenes, para crear cosas, iniciativas para que personas conocieran a Cristo. Y bueno, era muy emocionante ver lo que Dios había armado, ¿verdad? En medio de, y también había traído mucha paz a mi corazón porque sí tenía un buen esposo en ese tiempo que amaba al Señor. Y pues yo venía de una familia muy quebrada, ¿verdad? Muy quebrada, donde había pasado mucha violencia, bueno, mi mamá al final se había separado de mi padrastro cuando pudo, ¿verdad? Pero bueno, yo me había ido a vivir sola y todo eso, ¿verdad? Entonces, fue un tiempo bueno sirviendo al Señor junto a mi esposo en el club de jóvenes, pero algo pasó en él, sin duda algo pasó en su corazón primero, y cuando teníamos 4 años de casados, él empezó a cambiar sus hábitos. Yo veía que ya no tenía tiempo con Dios, que ya no hablaba conmigo como antes. Y empecé a orar, empecé a preocuparme, también empecé a buscar consejo. Y después de bastante conflicto, bastantes lágrimas, viví un año, el último año que viví con mi esposo, él, vivíamos en la misma casa, pero no me habló durante un año, nos cruzábamos por el pasillo y él no me hablaba, y en ese tiempo volví a tener ataques de pánico en las noches, y recuerdo que igual un tiempo bien duro, y yo no le decía nada de esto a nadie, ni mi familia sabía, ni la gente de la iglesia, nadie sabía todo esto. Cuando él todavía iba a la iglesia, seguíamos como si fuéramos un matrimonio normal. Después ya no era sostenible, pero por esa razón yo tenía esos ataques de pánico en la noche, y cuando me daban como esos ataques, igual como si fuera un ataque de epilepsia, ¿verdad? O algo así, me ahogaba y todo eso, él venía del otro cuarto y como que me contenía, ¿verdad? Como que me contenía como a una mujer loca, yo me acuerdo. Y yo le decía, en medio de mi ataque, en medio de mi locura, le decía, no le digas a nadie que me estoy volviendo loca, ¿verdad? Porque era como secreto. Pero llegó el tiempo en que ya no di más, estaba muy enferma emocionalmente y empecé a enfermarme mucho físicamente. Y en mi trabajo me enviaron donde bueno, empezaron a buscarme porque estuve como en cama como un mes, o sea, realmente estaba bien enferma ya, estuve en cama como un mes, entonces me buscaron un tipo de atención médica, y probamos, bueno, la gracia de Dios, pero probamos diferentes cosas que no funcionaban porque yo no hablaba con nadie, de nuevo estaba de nuevo sumergida en mí misma, de nuevo deprimida. Bueno, ocurrieron varias cosas al lado, y es que mi iglesia se desarmó, por decirlo así, ¿verdad? Entonces quedé como sin respaldo también, como que en ese tiempo los que eran mis pastores salieron de la iglesia porque ellos eran del Ministerio de Palabra de Vida y salieron, y yo quedé como en el limbo, ¿verdad? Y bueno,
consiguieron, mi jefa en ese tiempo consiguió una psicóloga cristiana porque ellos sabían que parte del conflicto que yo tenía era que yo no podía aceptar que ya no iba a estar, que mi esposo ya no iba a estar conmigo, ¿verdad? Pero no tanto porque yo estuviera tan aferrada a él, sino porque nosotros servíamos a Dios juntos, porque yo no sabía entonces ya cómo seguir con mi vida, ¿verdad? Después de que él ya no estaba, ¿verdad? Y era bastante difícil aceptar, por ejemplo, el concepto de divorcio, ¿verdad? Era como pecado, era como yo divorciarme, ¿verdad? Yo, una hija, bueno, cristiana, o yo que nosotros trabajamos con los jóvenes y todo, y era como inconcebible pensar en divorcio. Y de nuevo, Dios usó una psicóloga cristiana que me consiguieron, quien con la Biblia, de nuevo, ¿verdad? Me mostró el amor de Dios y cómo las circunstancias súper complejas no representaban que Dios no me amara en ese momento. Eran circunstancias, ¿verdad? Que había que manejar, que había que reaccionar, había que solucionar de alguna forma, pero que no representaban que Dios me había abandonado o que el amor de Dios no estaba conmigo más. Y era necesario después de un año de que mi esposo no me hablaba y que tenía los ataques de pánico y todo, yo me fui a casa de mi mamá, creo. Bueno, compré una casa, varias cosas, y yo recuerdo que yo quería volver porque en ese momento también como al mes me despidieron de mi trabajo, y yo le dije, bueno, yo voy a volver para la casa porque de ahí es mi casa, ¿verdad? Y él me dijo que no, que a la casa yo no volvía y que él era el hombre más feliz desde que yo no estaba y que no, ¿verdad? Que ya esa no era mi casa y ya no más, ¿verdad? Y entonces podríamos pensar que fue terrible pero no, fue como un poco el empujón que necesitaba para también con el proceso que ya había llevado de entender que las circunstancias eran esas, pero el amor de Dios estaba ahí para empezar a salir adelante, a poder trabajar, a poder empezar a buscar la forma de reorientar mi vida, ¿verdad? Sin embargo, fue muy difícil y me perdí en el sentido de que no iba a la iglesia, no estaba en una comunión fuerte con el Señor en ese momento. Si hay una mujer que está pasando por un abandono en este momento, abandono de su marido, de una situación de separación, de divorcio, lo único y lo más poderoso que te puede salvar en un momento así es agarrarte del Señor. Y si no haces eso, no hay ninguna garantía de que puedas salir adelante. Lo más probable es que tu vida se complique más, ¿verdad? O que te enredes más en alguna situación más complicada. El Señor, en medio de una separación, un divorcio, puede sanar tu corazón, puede llenarte de aliento, puede darte nuevas fuerzas para seguir adelante, pero lejos del Señor, lo más que uno puede hacer en una situación tan vulnerable, sintiéndose tan rechazada y tan confundida, es enredarse más. De modo que a los 2 años de la separación, yo quedé embarazada de mi hija, y quedé embarazada con un compañero de trabajo que no era mi novio, no era mi novio, solamente fue una situación, no puedo hablar, fue una situación así, de pronto estaba soltera, embarazada, y ahora qué, ¿verdad? Y Dios una vez más usó eso para bien, porque yo en todo ese tiempo no había podido, no había querido, no había entendido, de nuevo no había entendido el amor de Dios, el cuidado de Dios, no era evidente para mí, no era evidente. Yo creo, y otra de las lecciones que yo aprendí a través de esto, es que cuando uno tiene un esposo
o cuando uno es mujer, sea casada o sea soltera, necesita tener una relación con el Señor fuerte, independiente en sí misma. No puede depender de la fuerza de su esposo o de la espiritualidad de su esposo. De modo que si él no está, tu vida se desborona y no sabes qué hacer. ¿Qué fue lo que me pasó? No tenía una relación con el Señor lo suficientemente fuerte en mi corazón como para seguir adelante aún sin mi esposo. Y un hombre nunca va a llenar tu corazón de la forma que el Señor lo hace. Nunca va a fortalecer tu corazón de la forma que el Señor lo hace. Pero bueno, fue hasta muchos años después que yo comprendí eso y no sé cuál es la pregunta que sigue o si ya nos venimos al tiempo moderno. En el año 2012, ya yo había tenido 2 hijas para entonces. Tengo 2 hijas, una tiene 19 años. Me divorcié cuando tenía apenas 26 años, me había casado a los 21 y duré 4 años bien, 1 año súper mal, ¿verdad? Casi 2 años súper mal y me divorcié muy joven. Y bueno, una de las cosas más tristes de ese divorcio, de nuevo, no era no tener a mi esposo, sino que ya no tenía, mi estructura de vida toda se había caído, ¿verdad? No tenía los hermanos en Cristo cerca, no tenía nada, básicamente no tenía nada. No tenía esa relación fuerte con el Señor que me sostuviera por encima de todo lo que faltaba en ese momento. Y era muy difícil para mí pensar que no tenía hijos y yo obviamente pensaba que nunca me iba a volver a casar, que nunca, pues así ha sido, nunca me he vuelto a casar, ¿verdad? Pero en ese momento yo no decía, mira, voy a tener un hijo en el futuro, no pensaba nada de eso, sino que lo más triste para mí era como, se acabó la vida. Aquí se acabó todo, ya no tuve hijos, ya no tengo nada, ya no tengo ministerio, porque una de las cosas más tristes que me pasó fue que por haberme divorciado no me aceptaban en el instituto bíblico que íbamos a entrar, porque no tenía las condiciones, una mujer divorciada para entrar al instituto bíblico. Yo espero que eso ahora haya cambiado, pero hace 20 años no podía una mujer divorciada entrar al instituto bíblico. O por lo menos acá en Costa Rica no me iban a apoyar para yo ir al instituto. Eso fue, yo no sé si eso fue lo más duro que me pasó. Porque yo en ese tiempo, aunque estaba desmoronada, yo quería aún, tenía esa pasión por lo que yo hacía, ¿verdad? De servir al Señor con mi esposo, de trabajar con las muchachas. Eso era mi vida, de alguna forma eso era mi vida. Y creo que estaba mal en el sentido de que eso sostenía mi vida y no mi relación personal con el Señor. Eso estaba mal. Aún así, si hubiera tenido la ocasión de tener las circunstancias de sostener de algún modo y recibir, ¿verdad? Recibir apoyo, recibir consejo, habría sido tal vez otra la historia. Pero bueno, el Señor es fiel y 10 años atrás, porque estamos a ver en el 2012, Él empezó a llamarme de una forma muy intensa, porque yo creo que lo había hecho antes de diferentes formas. Pero cuando yo intentaba ir a la iglesia años atrás, estaba muy golpeada, muy resentida con todo, con Dios, con todo. Y cuando yo intentaba ir a la iglesia, lloraba. No importaba el tema que estuvieran hablando y a cuál iglesia fuera, solo lloraba, porque no lograba sanar ni separar lo que había pasado y pensaba que de algún modo Dios me había defraudado. Ese era el sentimiento. No lo tenía claro, pero ese era el resentimiento. Y Dios me llamó de formas muy claras a través de la necesidad que mis hijas tenían de Dios, de la necesidad de romper esa coraza que había hecho en mi corazón, de que tenía años de no llorar, ¿verdad? De no hablar de mis sentimientos, de vivir como en un limbo, ¿verdad? Donde solo trabajaba y nada más, ¿verdad? Trabajaba, nada más criaba a mis hijas. Igual siempre seguí siendo soltera, ¿verdad? Nunca
había querido o había aceptado establecerme con alguien, ¿verdad? Como una pareja, no se había dado, pero yo solo eso hacía, bueno, realmente dedicada a mis hijas y yo recuerdo que yo no tenía esa relación de corazón con el Señor, pero mis hijas sí, sobre todo la mayor, memorizábamos versículos, orábamos en la noche, sí había como esa, no sé si llamarlo religiosidad, pero esa forma de vivir en la que sí había, en la que sí estaba el Señor, pero no era una relación cercana de mi corazón con el Señor, que llenara mi corazón. Hasta después de 2012, que a través de mi hija fue a campamento, recibió a Cristo, para entonces ella tenía 11 años, si no me equivoco. Empecé a asistir al grupo de mujeres. Yo no hablaba con las mujeres, pero la palabra de Dios empezó a hablar a mi vida. Algunas mujeres intentaron poco a poco hablar conmigo. Y Dios fue hablando y fue quebrantando mi corazón, también sanando mi corazón de una forma impresionante, de una forma que le agradezco, ¿verdad? Pude ver su amor finalmente. Yo creo que hasta entonces yo realmente pude así comprender la plenitud de su amor real. El Señor me abrazó con todo ese pasado, ¿verdad? De adolescencia, de querer morir, de rechazo aún, por ejemplo, en el Instituto Bíblico, y no fue ya la circunstancia, sino fue yo. Ahí realmente fue cuando fui yo, mi corazón y el Señor. Yo creo que hasta ese momento en mi vida yo tuve esa cercanía con el Señor, donde además ocurrió algo muy interesante. Yo no recuerdo en años atrás, siendo creyente, haber estado tan consciente de la realidad de tener el Espíritu Santo de Dios en mi vida, ¿verdad? De abrir la Biblia y percibir y sentir cómo el Espíritu Santo hablaba a mi vida, ¿verdad? Y me decía esto y yo le podía decir y empezar realmente a tener una relación. Fue hasta entonces, hasta los últimos años. Y esto es lo que ha hecho la diferencia. Sin duda, eso es lo que ha hecho la diferencia. Desde entonces, esa relación con el Señor, que es de tú a tú, ¿verdad? Que para las mujeres, de nuevo, que no tenemos esposo, Él es mi compañero, con Él me despierto, con Él me duermo, Él es el que me alienta cada mañana, ¿verdad? Y Él es el que me mueve también a hacer, inclusive a hacer lo que sea, a trabajar, a ser mejor mamá para mis hijas, a ser, ojalá, mejor ejemplo para ellas, ojalá animar a una mujer que está pasando una situación como las que pasé. El Señor me anima y de algún modo es como una urgencia en mi corazón de hacer eso. Me pareció muy interesante toda su vida. Y creo que uno ve muchas cosas, y yo creo que también le he dicho varias veces, como una mujer cristiana, ¿verdad? Tiende a ser juzgada o tiende a ser señalada tanto en la iglesia por las mismas personas como afuera. O sea, la gente que está alrededor de uno siempre es como, vea cómo esa muchacha hace esto y dice ser cristiana, o cómo esta muchacha hace esto y dice ser cristiana. Y yo veo que es muy difícil más cuando son madres solteras o padres solteros también, pero uno ve más cuando son mamás y tienen que criar a sus hijos y uno a veces les cuesta tal vez explicarles, ¿verdad? El hecho de ser madre soltera tal vez no era o no estaba en un plan de Dios, no es algo que Dios quiera para todas sus hijas, pero pasa, ¿verdad? Y uno tiene que aferrarse a eso, ¿verdad? Y desear, no sé, de vivir 20 años, 30 años con una persona que no es de agrado a Dios y que no está dispuesto, ¿verdad?, a llevar una vida en comunión con Dios, y está mal también, ¿verdad? Entonces, uno también tiene que darle el ejemplo a los hijos, ¿verdad? Y eso es algo sorprendente
que usted hizo, ¿verdad? Es enfrentar eso y enfrentar también a las personas y a todo. Y más bien, a mí me pareció muy curioso cómo más bien su corazón no se endureció hacia Dios, ¿verdad? Sabiendo que su padrastro era pastor, que su esposo sirvió en la iglesia con Dios y todo. Y yo más bien pensaría, ¿verdad? Cómo Dios permitió que esas cosas pasaran, pero está ahí en su amor incondicional, ¿verdad? De tenerlo a Él, de saber que Él es suficiente, que no necesitamos absolutamente nada más que a Dios, ¿verdad? Y puede que muchas personas hablen y digan y lo que sea, que no es necesario, ¿verdad? Y hay muchas mujeres en este país y en todos los países de todo el mundo que están pasando por lo mismo, ¿verdad? Que están pasando por estas situaciones tan difíciles. Y, y entonces yo quiero preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo aconsejaría usted a esas mujeres, a esas madres solteras que tienen sus luchas día con día, ¿verdad? Y cómo hacen para ver la gracia de Dios, ¿verdad? Y para aferrarse a Dios. Realmente creo que ahora hablando a mujeres que somos, bueno, si usted es una mujer que nunca tomó esa decisión de la que yo le hablaba, de decir, bueno, yo entiendo que es una situación personal, una relación personal la que necesito tener con Dios, y para poder tener esa relación, hay que quitar algo de nuestra vida que se llama pecado. Y quitar el pecado de nuestra vida es imposible de hacer por nosotras mismas. Necesitamos a Jesucristo. Por esa razón, dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Jesucristo para que usted y yo no se pierda, cada uno de nosotros no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la única forma de tener una relación con Dios es quitando el pecado de nuestra vida. Y la única forma de quitar el pecado de nuestra vida es a través de Jesucristo. Reconociendo que hay pecado de forma natural en nosotras, desde que veníamos creciendo, el pecado humano, y que necesitamos quitar el pecado para poder abrir la relación entre Dios y nosotros. Eso es lo primero que toda mujer tiene que hacer. Reconocer el pecado, tomar esa decisión para poder empezar a vivir una relación con Dios. Tomar una decisión. ¿Qué es lo siguiente que venía a decirles? Es la primera decisión que toda mujer debe hacer. Pero después de eso, después de que usted, por decirlo así, tiene al Señor en su vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y le pedimos al Señor que venga a morar en nuestro corazón. Empezamos a vivir en Él. De alguna forma el Señor vive en nosotros. Dios sí puede morar en nosotros a través del Espíritu Santo. Sin embargo, hay algo muy interesante, y es que eso no es una varita mágica que transforma nuestra vida o que mágicamente hace nuestra vida perfecta. Ni tampoco Dios, que nos salvó, que envió a Jesucristo, que nos amó con un amor eterno del que ya les he hablado a través de lo que pude, a través de mi vida, ¿verdad? Pude comprender y ver el amor de Dios, la forma en que sanó mi corazón, por ejemplo, del resentimiento por abuso, ¿verdad? Durante la infancia, del rechazo de mi esposo, de tanto dolor, de tanto rechazo. El Señor sanó, perdonó de los errores, ¿verdad? Que yo sabía que yo misma había tomado, ¿verdad? Tal vez buscando, las mujeres en busca de amor real. En esa búsqueda de amor muy fácilmente nos involucramos con un hombre buscando ser amadas. Y muy a menudo, en especial fuera de los caminos de Dios, ¿verdad? Ese amor no es real, no es real. Nos engañamos, ¿verdad? Y de nuevo enredamos nuestra vida en esa búsqueda de amor.
Y bueno, para mí, gracias a Dios porque tengo a mis hijas, pero sé que era en medio de esa búsqueda de amor, ¿verdad? De ser aceptada, de ser amada, de ser querida, que nacieron mis hijas, ¿verdad? Y con parejas, o ni siquiera eran parejas, eran que yo en ese momento, mi vista nublada, ¿verdad? Y buscando amor. Por eso es que lo que decía Raquel, ¿verdad? Es súper importante. Las mujeres, la iglesia debe abrazar a las mujeres en cualquier circunstancia, pero sobre todo en una circunstancia de pecado. Las personas en circunstancia de pecados y el ejemplo de Jesús están para ser abrazadas, para ser perdonadas. Sí, para que puedan ver su pecado, pero la forma más clara de ver nuestro pecado es comprendiendo el amor de Dios, comprendiendo cómo nos ama aún en medio de esa situación de pecado, de haber hecho algo que no necesariamente es lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Pues nuestra conciencia humana siempre también sabe lo que es correcto y lo que no, de algún modo, ¿verdad? Aún cuando más lejos estamos del Señor, ¿verdad? Pero hay una conciencia que nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Y en medio de una situación de pecado, la iglesia, las mujeres, deberíamos abrazar a las otras mujeres y ayudarlas a comprender el amor del Señor. Pero bueno, tu pregunta es exactamente, para una mujer, sea que ya tiene al Señor en su vida, sea que no, la decisión de vivir una vida cercana al Señor es de cada día, es de cada mañana, porque el Señor no nos obliga robóticamente a hacer siempre su voluntad, aun cuando somos sus hijas. No nos hace, ¿verdad? Como exactamente como robots, hacer esto, lo otro, sino que cada día cuando nos levantamos tomamos decisiones. Decidimos si queremos hablar con él o no, si queremos abrir la Biblia o no, conocer su voluntad, si queremos hacer en nuestra vida a la hora de tomar decisiones, con quién me caso, en qué trabajo, cómo educo a mis hijas, ¿verdad? Cómo administro el dinero, si quiero tomar en cuenta a Dios o quiero excluirlo, porque al final él no va a imponerse en mi vida, por más que yo sea su hija. Así que todo viene a ser decisiones constantes, decisiones. Y de nuevo, esto es algo que yo he ido aprendiendo o he tenido muy claro en el último tiempo. Es imposible tomar decisiones correctas si no estamos en comunión con el Señor, si no tenemos 3 elementos que son necesarios. Humildad, fe y obediencia. Y están como conectados. ¿Por qué la humildad? Porque necesito comprender que no puedo sola. Que probablemente tomando mis decisiones sola me voy a seguir equivocando. Me voy a seguir equivocando porque mi vista se nubla fácilmente. Y me voy a... Entonces, comprender que el Señor que conoce mi futuro sabe lo que es mejor para mí. Eso por un lado, eso implica la humildad. Y luego la obediencia. La convicción de decir, bueno, no es lo que quiero hacer, no es necesariamente lo que quiero hacer, pero voy a hacerlo, voy a obedecer, porque confío plenamente en que el Señor quiere lo mejor para mí, quiere lo mejor para mí. Y la fe, bueno, es que es súper conectadas, ¿verdad? La humildad, la obediencia y la fe. La fe total en que aunque todo luce mal en este momento, estoy haciendo lo correcto, mi relación con Dios me indica que estoy haciendo lo correcto, tengo paz, entonces aunque el momento no es bueno, tengo confianza en que vendrá un momento mejor, porque Dios tiene el control aún de lo que pasa, de lo que está pasando que está mal. Para hacer todo esto, les animo a seguir el ejemplo de Cristo. Voy a compartirles algunos versículos donde vemos el ejemplo de Cristo. Por ejemplo, Filipenses 2, 5 y 6. Bueno, está como dice, es que está el versículo, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Si Jesús,
siendo Dios, vino a la tierra y decidió obedecer al Padre, aun cuando esa era una decisión dura y difícil y tuvo que morir y tuvo que ser latigado y le pusieron una corona con espinas en su frente y clavaron sus manos y todo lo que pasó no era algo agradable, no era lo que él quería hacer, no era lo que él quería pasar, pero en obediencia lo hizo. Y si Jesús lo hizo, siendo Dios, cómo no yo que realmente soy insignificante, realmente al lado del Dios mismo, ¿verdad? ¿Cómo no voy a comprender mi necesidad de hacer o de buscar la voluntad de Dios en el día a día? Y de nuevo, si no estoy convencida de que hacer eso es, digamos, lo que me conviene, ¿verdad? Pensando de una forma egoísta. El Señor hizo todo eso porque me amó. Si me amó de esa forma es porque sin duda quiere lo mejor para mí siempre. No tengo por qué tener duda. Entregó a su propio hijo. Qué mayor muestra de amor. Entonces no tengo, esa es suficiente razón para ejercitar mi fe y creer que lo que el Señor me pida hacer, puedo confiar que es lo mejor para mí. No sé si eso responde a tu pregunta. Muchas gracias, de verdad. Creo que ha sido de mucha bendición. Y sí, sin importar lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, lo que nos han hecho, lo que hemos hecho, la decisión de entregarnos completamente a Dios es inmediata y es el día de hoy. Creo que eso que dijiste de que la decisión es diaria, es muy cierto. Todos los días volvemos a empezar y tenemos que volver a tomar esa decisión de volver a rendirnos ante el Padre. No es como una dieta que siempre decimos, vamos a empezar el lunes. No, es algo ahora. Y sí, para todas las que están apartadas, ahora es el momento de volver a Dios. Y para las que no saben nada de esto, ahora es el momento de que empiecen a aprender más del tema y de que quieran conocer más a ese Dios que no es un Dios lejano, que quiere que ustedes hagan todo de una vez y quiere que no las obliga o les dice que o las maneja, empieza a manipularlas. No, Dios es un Dios que deja que ustedes tomen su decisión, que todas tomemos nuestras decisiones. Y creo que eso es algo muy lindo. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido de mucha bendición, de verdad, para nosotras y que sé que también para muchas mujeres y todas las mujeres que vayan a escuchar esto va a ser de mucha bendición. Sí, para todas, recuerden que estamos en todas las redes sociales como Paniin, en Facebook como Paniin-MP, en Instagram también. Y sí, muchas gracias por acompañarnos. Ok, no sé si me das chance de decir dos cosas para terminar. Una es que lo más importante es lo que les decía. Pasaron muchos años y había llegado a ser una hija de Dios y aún así no había comprendido la grandeza y la plenitud del amor de Dios. Y eso me recuerda que conocí una muchacha en un hogar de recuperación de mujeres con adicción y ella tenía todo su brazo roto por la droga, ¿verdad? Y todavía estaba manejando la abstinencia, recuperándose. Y cuando, bueno, compartimos con estas mujeres el amor de Dios ese día y yo hablé con ella y ella lloraba y me decía, no, es que yo hice algo muy malo. En medio de ese tiempo de drogas yo maté a mi bebé. Con mis propias manos maté a mi bebé. Imagínense lo duro de esto, ¿verdad? Y ella no podía entender cómo el amor de Dios podía perdonar ese pecado, porque ella no se podía perdonar, por supuesto, no podía perdonarse. Entonces, para que usted, amiga que me escucha, antes de despedirnos, pueda comprender la magnitud del amor de Dios, es así.
cubre cualquier pecado, no importa lo que usted esté pasando, el amor de Dios perdona, limpia y sana el pecado más cruel y más horrible que pueda haber en nuestra vida, y todo lo hace nuevo. Él tiene el poder de sanar, de perdonar y de hacer todo nuevo porque es Dios. Entonces, eso es súper importante. Y de nuevo, para mis amigas que tienen al Señor, la cosa número 2, tener en mente que es una decisión. Y lo último que les quiero compartir es Malaquías 2:2, que dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, así dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y les pido que no se enfoquen en este versículo en la maldición, ¿verdad? Uy, me va a maldecir, sino por el contrario, en la confianza de que decidir de corazón, de todo corazón, cada día volver a entregarme al Señor y a su voluntad, me va a dar plenitud en mi vida, me va a dar paz, y no solo eso, el Señor que me ama y tiene lo mejor para mí, me va también a compensar, ¿verdad? Y no quiero decir que toda la vida va a ser color de rosa, pero va a llenar mi corazón de paz, tener la tranquilidad de estar haciendo desde mi corazón lo que el Señor espera, lo que el Señor espera que haga. Y eso me hace dormir tranquila, me hace vivir tranquila, aún en medio de la situación más difícil que pueda estar atravesando. Así que mucho gusto, muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Maritza. Para terminar, ¿verdad? Y explicarle un poco nuestro versículo, lema, por así decirlo, es Proverbios 31:10, y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Y esa palabra donde dice piedras preciosas, eso es lo que significa panín, y ese es el nombre de nuestro ministerio ahorita. Y dice, o habla este tema, ¿verdad?, de la importancia de la mujer, ¿verdad? Y una mujer virtuosa es una mujer trabajadora, es una mujer que ama a su familia, que es una mujer atenta, ¿verdad?, que está siempre con Dios. Nunca habla acerca del pasado de las mujeres o todo lo que pudo haber vivido, ¿verdad? Y creo que para Dios eso es, no es importante, no es relevante, sino el saber lo que ella hace por su familia día con día, ¿verdad? Y el trabajo que ella hace, la comunión que ella tiene con Dios, ¿verdad? Y dice que todo esto, ¿verdad? Para Dios es más importante, ¿verdad? Dice, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Y usted puede ir a un mercado y usted ve, no sé, un anillo con una piedra enorme, ¿verdad? Un cristal enorme, y es muy caro. O sea, a veces uno no puede ni siquiera pagar ese anillo, ¿verdad? Y para nosotros, las mujeres, ¿verdad?, más valiosas que eso. Y Dios nos dice, ok, ustedes tienen que tomar la decisión, ¿verdad?, de querer seguirme, de querer apoyarse en mí, porque muchas veces nos apoyamos más en otras cosas y no nos apoyamos tanto en Dios, ¿verdad? Y uno de los ejemplos que, bueno, usted dio algunos ejemplos bíblicos, me recordé, ¿verdad?, cuando Cristo habló con la mujer samaritana, que qué más ejemplo, ¿verdad? Cristo fue a hablar con una mujer que había tenido varios esposos, ¿verdad? Y que aún estaba viviendo con otro. Y si Él lo hizo y si Él demostró ese amor tan grande a esa mujer, ¿por qué nosotras no, como mujeres, no lo hacemos, ¿verdad? Y no debemos juzgar, sino más bien, como usted dijo, ¿verdad?, abrazar a esas mujeres, comprenderlas y hacer entender de que Dios está ahí, ¿verdad? Y somos un cuerpo en Cristo y debemos apoyarnos también como Cristo lo apoyó, ¿verdad? Y gracias por su testimonio, gracias por enseñarnos, ¿verdad? Ya la habíamos conocido antes, gracias a Dios pudimos conocerla un poco, pero saber su testimonio, ya cómo es su vida, ¿verdad? Es más impresionante, ¿verdad? Es bonito
conocer más a fondo cómo son las personas, ¿verdad? La Muchísimas gratitud. gracias. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por hacer esto, espero que muchas mujeres realmente puedan conocer el amor de Dios a través de este trabajo que ustedes están haciendo. Gracias. Y quedamos Muchas gracias. despedidas. Amén. Fueron muchas veces que la timidez